defienden los derechos de los trabajadores. También ahí se aplica el outsourcing para los trabajadores de intendencia. Y sabemos que este mecanismo del outsourcing es para evadir impuestos, es para evadir prestaciones, es para desconocer derechos de los trabajadores, y creo que no es grato saber que un gobierno que se dice de izquierda aplique esta política laboral. En ese sentido nosotros hemos estado haciendo estas denuncias porque no solo es con los compañeros de intendencia, también tenemos las contrataciones por honorarios de trabajadores a los cuales actualmente les deben 2 meses de honorarios que no les han pagado. Estamos hablando de cerca de 272 trabajadores contratados por honorarios en las preparatorias del Distrito Federal y que tampoco les han pagado. Estamos hablando de una deuda de 3 millones de pesos aproximadamente, y pues esa es la política que se aplica en este gobierno de la ciudad. Nosotros consideramos que es importante que se defiendan los derechos de los trabajadores y que realmente contemos con un gobierno en ese sentido, que defienda a los trabajadores y que no esté aplicando una política lesiva contra ellos. Entonces nosotros queremos denunciar esta política porque además, otro dato importante que tenemos que mencionar es que el actual presidente de la Junta Local, donde se llevan a cabo las demandas de los trabajadores para defender sus derechos, fue el oficial mayor del gobierno de la ciudad, que es el que aplica esa política laboral. Es decir, es juez y parte en estos casos, alguien que aplicó esa política de el outsourcing y de honorarios, que ahora esté como presidente de la Junta Local, supuestamente velando por los derechos de los trabajadores. El instituto es una de las terceras dependencias que más demandas laborales tiene, tanto de los trabajadores docentes como los trabajadores administrativos como los de intendencia, y seguimos en esa situación por esa política que se aplica. Entonces sí nos interesa dar a conocer esa situación y le agradecemos mucho al diputado Fernández Noroña por el espacio que nos ha dado. Muchas gracias. Después del comentario de la compañera abriremos a preguntas. Bueno, mi nombre es Guillermina González Luna. Pues yo nada más, igual que mis compañeros, igual que el profesor Raúl, igual que mi compañero Federico, le damos las gracias al diputado porque nos haya permitido estos micrófonos, y pedirles también a ustedes, a la comunidad, a la gente de estos medios, que se interesen por nuestros problemas que como trabajadores tenemos. Nosotros estamos organizados, vamos a seguir haciéndolo, tratando de buscar más caminos, porque yo lo comentaba hace un año en la Asamblea Legislativa, cómo es posible que permitan estos abusos aquí en la Ciudad de México. En ese momento era el principio de nosotros de empezar a organizarnos. Ya lo hicimos, y como lo dicen los compañeros, de muchas maneras. Vamos a seguir tocando puertas. Ya venimos a tocar esta con el diputado Fernández Noroña, que creo que merece nuestro respeto por lo que él está haciendo por esos trabajadores. Vamos a seguir organizándonos, vamos a seguir tocando las puertas que podamos, pero no vamos a parar ahí. Tenemos que ver que luchando con esto que hemos hecho nosotros, sí se puede llegar a que nosotros como trabajadores de intendencia estemos mejor. Gracias. Estamos a sus órdenes por si hubiese alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo solo reiteraría el hecho de que son los trabajadores más humildes, y no por ser los trabajadores más humildes que prestan un servicio muy modesto van a ser violentados sus derechos. La verdad es que se está generando en los hechos cada vez un reclamo mayor de trabajadores que no tienen reconocidos sus derechos por estos esquemas outsourcing totalmente violatorios de la ley de los derechos laborales, y nosotros vamos a estar muy solidarios con ellos. Les agradecemos. Así. Personas están en esta situación de outsourcing, tanto del sindicato del Instituto de Media Superior del Distrito Federal y otros trabajadores que viven en esa situación? Son 340 los trabajadores del Instituto de Estudios Medios de Educación Media, 340. Son los 500 de aquí en la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa son 100.
me están comentando que son 100 los de la Asamblea Legislativa, pero aquí se está comentando, lo comentó el secretario general del sindicato de las preparatorias, que también está en esta condición la Universidad, por supuesto, Autónoma de la Ciudad de México, la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal. Yo creo que si le rascamos, todas las dependencias del Gobierno del Distrito Federal están así. El Metro, por supuesto, tiene un contrato muy grande. Las dependencias del Gobierno Federal, todas. Aquí yo denuncié como la empresa Casper tiene contratos con la Secretaría de Salubridad, con el Seguro Social, con la Comisión Nacional de Texto Gratuito, con la Secretaría de Educación Pública, tiene un contrato muy fuerte. O sea, la verdad es que este esquema, lo más grave es que este esquema quien más está utilizándolo son las dependencias del gobierno, también los particulares, también las empresas privadas usan este esquema del outsourcing, pero me parece gravísimo que un violador fundamental de los derechos de los trabajadores sean gobiernos municipales, gobiernos estatales, el gobierno de facto, cuerpos legislativos, no puede ser. O sea, es verdaderamente inaceptable. Entonces sí vamos a impulsar un movimiento para poner un alto y que los gobiernos reconozcan los compromisos laborales que tienen con sus trabajadores, además con estos que son los trabajadores más humildes. Diputado, ¿también se cuentan a los trabajadores de limpieza del metro? Sí, claro, los del metro. Sí, entre... me están comentando que es la misma empresa esta de Tecnolimpieza. Yo no tengo el dato, tenemos el dato de los trabajadores de limpieza del metro, pero son, pues es uno de los contratos más grandes. Es uno de los contratos más grandes. Aquí una compañera de la Cámara comentó, que una trabajadora de la Cámara comentó que había trabajado para Casper en el metro, bajo otro nombre, y que ahí ¿se acuerdan? Que se le había muerto su hijo por falta de atención médica. El Seguro Social aquí se comentó en este espacio. Esta misma empresa que hoy está en la Cámara de Diputados. Entonces cambian de nombre, solo hacen modificaciones de nombre y son las mismas familias que tienen ya desde hace más de una década los contratos muy jugosos en este sentido, porque son simples coyotes. Reciben el contrato de la dependencia y por ese simple hecho se llevan el 60% de la asignación y lo demás se lo pagan a los trabajadores ahí a migajas y con muchas arbitrariedades. Entonces es un hecho gravísimo. Sí. Diputado, buenos días. Buenos días. Parece que este es el mismo fenómeno que se repite en todas las instancias de gobierno. Siempre hay un contacto para dar las licitaciones ya dirigidas. Sí. Parece que es imposible que se respete la ley cuando también está regulado eso de dirigir las licitaciones. Entonces, ¿qué se va a hacer si ya se les conocía? Ya ha habido muchas arbitrariedades, pero parece que sigue habiendo ese contacto. Yo creo que un paso fundamental que debemos dar es los juicios laborales para exigir la contratación directa por parte de la dependencia. Me parece que los juicios, no vivimos en un país de derecho, el deterioro es cada vez mayor. La denuncia que ha hecho aquí el secretario general de que yo no sabía, o ya me lo habían dicho, me había olvidado, que el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje era el oficial mayor del gobierno del DF, pues eso es el colmo del absurdo, pues era el violador central de los derechos laborales al estar utilizando estos esquemas. Entonces me parece que de cualquier manera vamos a tener que recurrir a los tribunales, me parece que vamos a tener que levantar una movilización muy fuerte en condiciones muy difíciles, porque además si el acoso laboral es muy grande, bueno, aquí en la Cámara estamos denunciando, ha pasado ya casi mes y medio y siguen 150 trabajadoras sin estar en su empleo por el simple hecho de pedir que les pagaran a tiempo. Su demanda desde un principio fue que les pagaran el día último y el día 15, porque les pagaban el 20, el 22, el 23, les pagaban el 3, el 4, el 8, el 9. Esa fue su demanda inicial y yo fui quien observé que la Cámara estaba violando la ley al no contratarlas de manera directa y están hasta el día de hoy en la calle, aunque se les ha estado pagando, también eso lo he dicho. Entonces me parece que va a ser una lucha muy fuerte. Yo sé que puede ser tomado de manera sesgada, pero un compromiso mío es que si logro llegar primero a la candidatura y luego a la jefatura de gobierno, no va a haber un trabajador que se le violen sus derechos. Todos van a ser contratados con derechos plenos. Esto no puede suceder en un gobierno de izquierda, bajo ninguna circunstancia.
Pero además, si van a conciliación y arbitraje, también está el fenómeno de que ya no se están resolviendo los juicios. Parece que la Secretaría de Trabajo está metiendo mano en contra de los trabajadores. No se están resolviendo los juicios y la propia Junta Local está aquí denunciándose que tiene trabajadores outsourcing. O sea, es que, bueno, si en la Cámara se tiene, si en la Asamblea Legislativa se tiene, o sea, estamos